hermano Jesús, eh, dame fuerza y energía para continuar. No quiero que me quiten lo que tengo que pasar, porque al fin y al cabo, si lo tengo que pasar, hay un sentido para eso. Hay un aprendizaje ahí que yo no me quiero librar de él. Yo solo quiero poder seguir adelante. Entonces, para mí, la oración es algo muy grande. Cuando era niña, pues lo típico, el Padre Nuestro, tal, no sé qué, que lo leías, lo decías como con sentimiento o sin sentimiento, pero era más algo repetitivo, ¿no? Igual que cuando dices un rosario, o sea, es algo repetitivo. Ahora no, ahora más que nada yo comunico. O sea, yo, por ejemplo, a mi hijo, el pequeño, todas las noches, en vez de rezarle el ángel de la guarda, yo digo, hasta mañana si Dios quiere, que Dios te a ver, hasta mañana si Dios quiere, que sueñes con los angelitos, que Jesús vele tu sueño, que los hermanos mayores te asistan mientras duermes y que nuestro Padre Celestial te cuide siempre. Que tu espíritu amigo te oriente siempre por el buen camino. Y entonces los decimos que así sea. Entonces es algo como un hablar, un conversar, Sí, con sentimiento y con emoción. perfecto. Muchas gracias, Raquel. No hay Isabel. de qué. Hola, buen día. Bueno, o sea, yo me doy cuenta que ha habido como una evolución de cómo he orado y básicamente ahora es una conversación, pero aún me cuesta que sea una conversación porque siempre tengo la tendencia a hacer alguna ceremonia, ¿no? Hacer alguna ceremonia en medio de este momento de agradecimiento o petición o alabanza y se vuelve una ceremonia también por momentos. Entonces tengo que estar como muy atenta porque recuerdo que en algunas de tus conferencias también dijiste o en algún otro encuentro nos dijiste esto que me quedó muy marcado. Cuéntenle a Dios como si fuese su amigo y como que le estuviesen contando un buen chisme. Entonces, como me pongo a pensar eso, es, ok, eso significa que tengo que estar súper relajada, súper tranquila, eh, sin estar pensando en la ceremonia y decirle todas las cosas así que me salgan como me salgan. Entonces, aún estoy en ese proceso para relajarme en Ajá, hablar con Dios. perfecto. Muchas gracias. ¿Alguien más le gustaría hablarnos sobre cómo se siente cuando está orando, cómo ha sido su proceso? Rocío, Buenos días con todos. hola. Para mí la oración es una conexión íntima con Dios. Es como que uno empieza a hablar con Él y conecta desde el corazón. Mm, Es como que Él está oyéndote o está viviendo dentro de ti y escuchándote. Eh, y después de eso te sientes un poco más liviana y es como que entregas todas tus cargas a Dios, pero desde adentro, desde el ya, corazón, desde el ser. Eso. muy bien, gracias. Santiago, ¿tú querías hablar? Sí, muchas gracias. A mí también me pasa que sí, me concentro en la oración y todo bien, pero la dificultad que tengo cuando me refiero a Dios es cómo visualizarlo, cómo entenderlo. Más bien antes lo imaginaba como un padre, sí, pero más bien ahora tengo, no sé cómo explicarlo, pero tengo alguna dificultad en eso. Tal vez antes me resultaba o inconscientemente lo humanizaba a Dios, o sea, me dirigía a Él
como una persona aparte mío, como estar realmente conversando con un padre o con alguien más. Ajá. Entonces ahora encuentro una dificultad en eso, en comprenderle, en comprender con quién estoy hablando. No sé, es difícil incluso explicarlo. Ya, muchas gracias, Santiago. Carmita. Buenos días con todos. Respecto a la oración y yo, eh, en momentos de angustia, sí he orado así pidiendo socorro, ayuda, y lo bonito para mí es que he sentido una respuesta, porque la angustia se me va y hay una calma en mi corazón, en mi alma, y yo lo tomo eso por respuesta y después analizo y digo, ya está la respuesta, todo va a estar bien. Y, y entro en calma porque de la angustia que estaba haciendo, estando en oración, enseguida viene la calma. Y eso para mí es una respuesta de que todo va a estar bien, de que ya no tiene sentido seguir con la misma angustia que estaba. También cuando oro en las noches, yo oro a veces sí, con sustito, ¿no? De que me vaya a desviar de mi camino en la noche y que, y que me protejan de no desviarme de las tentaciones y de que me cuiden. Entonces, esa es mi manera de orar y puedo estar los días y las noches lo más tranquila que puedo. Eso puedo decir. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Entonces, ¿qué vemos? Que la oración es un proceso metafísico, sí, es metafísico porque va más allá de un raciocinio, tiene otros procesos, la oración, y es una comunicación consciente con la inteligencia divina. Y me gustaría, como lo hacemos en nuestros seminarios, ¿no? Me gustaría que anoten esta frase, que esa va a ser nuestra frase base, ¿sí? Que la oración es una comunicación consciente con la inteligencia divina. ¿Y por qué con la inteligencia divina? Porque la definición de Dios dentro de la codificación espírita, pregunta uno del libro de los espíritus, Dios, inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Entonces, es la conexión, sí, una conexión consciente, una comunicación consciente con esta conciencia divina, con esta inteligencia suprema. ¿De acuerdo? Entonces, las dos palabras claves es conciencia e inteligencia. ¿Sí? Esa sería la conclusión final del seminario. Estamos empezando desde el final. ¿De acuerdo? Para desarrollar todo esto. Ahora permítame presentarles el material. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? ¿Qué es la oración? La primera cosa, la oración no es un ruego místico ni una repetición vacía de palabras que puedan ser memorizadas. Ya algunos de ustedes ya hablaron acerca de esto, ¿no? Es una poderosa y natural herramienta de transformación que conecta nuestra alma con lo divino, conexión. Se fundamenta en las leyes universales, inmutables, no en creencias mágicas o supersticiosas. O sea, la- lo primero que nosotros vamos a tener que comprender, que la oración forma parte de una ley. Vamos a ver si ustedes saben, ¿sí? ¿Qué ley sería la que está asociada con la oración? Está en el libro de los Espíritus. Ley de alabanza.
La ley de Más o adoración. menos. Ya, Está cerquita. ¿Sí, la ley de Carlita? adoración. Exactamente. Ley de adoración. Estaban cerquita. ¿Sí? Que está dentro de las leyes naturales. Entonces, la oración forma parte de una conexión y es una herramienta de transformación que forma parte de las leyes universales. Es inmutable. Por lo tanto, no tiene que ver con una creencia mágica o supersticiosa. ¿Cómo nosotros vemos a qué se refiere como una creencia mágica o supersticiosa? ¿Cómo podríamos transformarle en una creencia mágica o supersticiosa? ¿Quién tiene una idea al respecto de eso? Pueden hablar si tienen. O sea, tal vez lo mágico, lo supersticioso tiene que ver con esa parte justamente de misterio, de lo que no se conoce, de lo que, eh, de lo que la imaginación de la persona, cuando no conoce eso, termina de llenarlo con alguna información que no es tal vez coherente, sino por ahí. Sí, es justamente, es interesante lo que tú acabas de decir. Hay una forma, ¿no? Muchas personas religiosas tienden a ser muy materialistas, porque algunos aspectos de la religión, vista de una forma clásica, me refiero, está rodeada de muchos rituales y aquello le transforma en una creencia que es mágica y supersticiosa. Y es gracias a eso que muchas veces nosotros tenemos esa desconexión en cuanto a la oración o mal comprendemos, malinterpretamos lo que sería la oración, porque tiene que ser rezado un cierto número de veces, tiene que ser hecho a una cierta hora del día. Entonces nosotros podemos ver dentro del glosario de identificaciones religiosas que existen que hay horarios para rezar tal cosa, hay momentos para rezar tal otra cosa, ¿de acuerdo? Y se convierte en un proceso un tanto supersticioso. La persona se comienza a utilizar, sí, como una bengala para apoyarse. Eso no quiere decir de que no tenga una influencia sobre la persona. ¿Qué es lo que dice la neurociencia? La neurociencia nos indica que cuando nosotros colocamos atención a algo, nuestra mente tiene la capacidad de sentirse mejor, se relaja un poquito más. Entonces, cada vez que nosotros oramos un Padre Nuestro, por ejemplo, existe la tendencia a que nuestra mente se relaje y que nosotros nos sintamos un poco mejor. Ahora, eso es netamente una oración, no necesariamente eso quiere decir que estemos orando. Estamos acudiendo a un proceso muy beneficioso. Lo mismo sucede cuando nosotros visualizamos algo calmo. Y muchas veces, ¿no? Nosotros acudimos a visualizaciones terapéuticas, por ejemplo, y realmente nos hace bien, nos calmamos. No deja de ser un proceso mecánico. Cuando ese proceso mecánico por detrás tiene algo místico, entonces la persona tiene la tendencia a generar creencias alrededor de eso. Existen personas, ¿no? Aquí en el Brasil, por ejemplo, existen las benzendeiras, las personas que dan las bendiciones. ¿Qué hace? Es una curandera que reza sobre la persona y elimina el mal que tiene la persona. ¿Funciona? Sí, sí funciona, porque es un proceso energético, magnético que realiza esta persona que ya está acostumbrada, su foco, su intención,
su fuerza mental va a generar un efecto en el organismo de la persona que está recibiendo eso. Entonces, hay un proceso material dentro de esto. Funciona así. ¿Significa que sea una oración? No necesariamente. Pero vemos que la oración en sí es una herramienta poderosa y natural. Y este análisis es muy interesante porque si es que es poderosa y si es natural, todos nosotros tenemos capacidad de obtener ese tipo de conexión de una forma natural, porque el ser humano es un ser espiritual. Sin romantizar también el ser humano. El ser humano tiene potencial para hacer también cosas que no son buenas, que no son agradables. Sin embargo, el ser humano es espiritual. ¿Por qué? Porque todos nosotros queremos ser tomados en cuenta de parte de las otras personas. Queremos que las otras personas piensen en nosotros, sobre todo que piensen bien en nosotros. Nos gusta que piensen bien en nosotros. Buscamos que nos amen, buscamos amar, buscamos conexión, todos los seres humanos. Seres humanos que se comportan bien como seres humanos que se comportan mal, existe la tendencia a encontrar una conexión con el otro a través de compañerismo, amor, entendimiento, comunicación. Y esos no son términos tangibles, es un intangible, es algo que no podemos cuantificar. Por lo tanto, somos seres espirituales. ¿Por qué? Siempre vamos a estar desarrollándonos en una franja metafísica, más allá de lo tangible de nuestra mente, más allá de los límites de nuestro razonamiento normal. Entonces, nos estamos encaminando a todo eso. Por lo tanto, deberemos ver varios puntos, ¿no? Deberemos ver el fundamento de la oración. ¿Por qué? Deberemos ver el mecanismo de la oración, cómo funciona realmente. Deberemos ver los propósitos del por qué nosotros vamos a entablar ese diálogo y vamos a ver cuál es el ingrediente que es eficaz realmente. Porque una persona puede estar orando y eso también no significa que se sienta bien. Muy bien, entonces, yéndonos al libro de los espíritus, por ejemplo, en la pregunta 652 exactamente, dice, la adoración está en la ley natural, puesto que es el resultado de un sentimiento innato del hombre. La oración nace de un sentimiento innato y irreprimible de conexión con lo divino que habita en cada ser humano. Entonces estamos viendo la primera característica. La primera característica de la oración va a ser el sentimiento. No existe oración sin sentimiento. Si yo pronuncio unas palabras, ¿sí? Porque es una oración aprendida, ¿de acuerdo? Y no tengo el sentimiento, no va a funcionar de mucho. Necesito yo el sentimiento. Ahora, una pregunta también para ustedes. ¿Por qué el sentimiento puede ser tan importante? ¿Por qué piensan? ¿Sí, Raquel? Porque el sentimiento crea una vibración. El sentimiento crea una vibración, correcto. Porque Sí. es una energía. Porque el sentimiento es una energía, perfecto.
¿Qué más? ¿Qué más piensan Perdón, en por, torno de sentimiento? Ajá, pues habla. porque porque el sentimiento, sin sentimiento no podríamos orar, sería unas palabras vacías, unas oraciones vacías. Tiene Ya, que haber ese porque sentimiento, ese el amor, esa sentimiento solicitud. llena espacios, ¿no es cierto? Ujú. Ok. Yo creo ¿Qué que, más? Ajá, pues yo háblame. pienso que es porque el sentimiento nace de nuestra alma. El sentimiento nace del alma. Ajá, Isa. También el sentimiento le da un carácter, le da una dirección. Perfecto. porque el sentimiento es una emoción. Ya, Porque el sentimiento es una vibración y eleva. correcto. Arcelia. Porque el sentimiento nace del alma y le impulsa a la acción. Ya, le impulsa la acción. Eh, ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Muchas gracias, Arce. ¿Qué sucede con el sentimiento? El sentimiento nos permite ser y hacer. Nosotros estamos movidos por el sentimiento. Y muchas veces, cuando no tenemos cuidado, el sentimiento toma tanta ventaja que realizamos cosas que no son debidas también. Pero el sentimiento nos guía, el sentimiento nos permite hacer. Muchas veces nosotros compramos eh, alguna cosa por nuestros sentimientos. Sentimiento es mucho más elaborado que una emoción. Según mi punto de vista, las emociones son tres básicas: miedo, ira, placer. Los sentimientos se van, se van presentando, se van desglosando de todo esto. Por ejemplo, eh, el odio. Pensemos en un sentimiento feo. El odio viene con un sentido, viene con un raciocinio. Entonces, el sentimiento también agrega un raciocinio. El sentimiento nos moviliza. Entonces, cuando nosotros tenemos sentimiento por alguna persona, hacemos varias cosas para agradar a esa persona. Es parte del sentimiento. Cuando nosotros tenemos un sentimiento, un propósito y acompaña el sentimiento, nosotros hacemos todo lo necesario para poder cumplir ese propósito y atender a ese sentimiento que nosotros tenemos. Entonces el sentimiento en realidad es una fuerza activa que está allí. Nos moviliza, nos lleva. El sentimiento primordial, el sentimiento más grande es el sentimiento de amor, por ejemplo. Y eso se identifica, por ejemplo, en el Evangelio según el Espiritismo, cuando nos habla sobre las diferentes etapas de justamente del amor, ¿no? Primero como algo muy sensorial para después convertirse en algo primoroso. Y en ese punto primordial, entonces se encajan otras cosas. Y llega este texto que no recuerdo exactamente el ítem en donde está citado más, se llama el amor. Dice, y el punto primoroso será también la reencarnación. ¿Por qué? Hay un sentimiento que nos ayuda a trascender y el sentimiento ayuda a trascender. El sentimiento tiene un sentido de trascendencia. Entonces, estamos viendo los puntos básicos, ¿sí? El sentimiento. Y forma parte de la ley de adoración. Entonces, la oración es una fuerza activa y se combina armoniosamente con nuestras energías espirituales más profundas.
No es un milagro inexplicable, es un proceso natural nuevamente. Involucra tres elementos fundamentales. El sentimiento, que sería el combustible emocional, la voluntad, que es la dirección, y el pensamiento, que es el vehículo transmisor. Entonces tenemos estos tres puntos. El sentimiento, que como acabamos de ver es importante, la voluntad. Y la voluntad es el elemento, uno de los elementos más trabajados dentro del espiritismo, porque tiene que ver con nuestra propia autonomía como almas. ¿Qué indica que una persona sea libre o que no sea libre dentro del contexto espiritual? Su fuerza de voluntad. En cuanto más voluntad tiene una persona para ejercer, para autogerenciarse, la persona más libre es. En cuanto menos voluntad tiene una persona, la persona menos libre es. ¿Por qué? La voluntad también determina qué tanta capacidad de discernimiento puede tener una persona frente a la vida y frente a los desafíos que se le van presentando. Si yo aprendí a tomar buenas decisiones, a tener un buen discernimiento, entonces yo voy a ser menos tentado, porque voy a tener autogerenciamiento, ¿sí? Voy a tener el sentido común de decir, no, yo no voy a caminar por ahí porque esa caminada por ahí está peligroso. No debo ir por ahí. Es peligroso. Mejor me voy por aquí, que el camino es más tranquilo para mí. Entonces, yo puedo planificar. Eso es voluntad, eso es fuerza de voluntad. Pero también voluntad es tener el foco en aquel objetivo al que yo quiero llegar. Y en la oración necesitamos tener ese algo, ese foco a donde yo quiero llegar. El sentimiento como fuerza motriz. Ahora, ¿por qué yo estoy realizando una oración? Ay, Dios mío, ayúdame porque no sé qué hacer. Ok, muy bien. Entonces hay un sentimiento de confusión. Pero, ¿qué quieres? ¿Sí? ¿Cómo tú deseas sentirte? Entonces, la primera cosa, ¿cuál sentimiento, cuando ustedes están orando, cuál es el sentimiento que ustedes van a plasmar dentro de la oración? ¿Cómo yo quiero sentirme? ¿Quiero sentirme igual de confundido que en este momento? ¿Quiero sentirme mejor que este momento? ¿Quiero sentirme alegre? ¿Cuál es el sentimiento que yo estoy persiguiendo? ¿Sí? Es diferente. Dios, estoy confundido en este momento, pero quiero sentirme mejor. Ayúdame a sentirme mejor. Necesito encontrar respuestas para esto y esto. Ahí estoy ejerciendo voluntad. ¿Sí? Sentimiento, quiero sentirme mejor y quiero llegar a este punto. Comenzamos a tener una conexión consciente porque precisamos de conciencia para hablar con inteligencia. Ahora el pensamiento. El pensamiento es terrible, ¿no? Pensamiento es como un niño pequeño que está dentro de un lugar donde no se puede hacer ruido. ¿Sí? Entonces, el pensamiento es como ir a la catedral, está hablando el Papa y el niño comienza a gritar. Se enojó, se cansó, quiere salir corriendo, quiere tocar absolutamente todo y nosotros andamos atrás queriendo agarrarlo para que se calme un poquito.
Y hasta nos sentimos con vergüenza. El pensamiento es muy importante. El pensamiento tiene que ser también focalizado en aquello que yo estoy colocando, mi sentimiento y mi voluntad. El pensamiento tiene que ser enfocado y visualizado para esto. ¿Y por qué? Jesús, Jesús indica y dice así, cuando ustedes oren, háganlo así. Jesús no dice en ningún momento, abran su cuaderno de apuntes y anoten todo lo que yo voy a decir y lo repiten 100 veces. Nada de eso. Cuando ustedes oren, háganlo así. Imaginen que Dios es como un padre. Entonces, Pedro, ¿cómo es un padre? Ah, un padre cuida a sus hijos. Ah, entonces, qué buena imagen mental, Pedro. Eh, Mateo, ¿qué más es un padre? Ah, padre no desampara a sus hijos. Ah, qué buena imagen mental, Mateo. Que estás en los cielos. ¿Comprendemos eso? No, no comprenden. Entonces visualiza que está allí, en un lugar gigantesco, vasto, grande, porque ese padre es un padre que contiene absolutamente todo. Es una buena imagen mental. Y además, ese padre a que yo quiero que te dirijas es perfecto, justo y bueno. Ninguno de nosotros es. Entonces, ¿pueden agregar esa imagen mental a su mente? Sí, podemos. ¿Sí? Y vamos agregando una imagen mental de Dios. Entonces, si es justo, bueno, perdona nuestras ofensas. Entonces, no nos condena, no nos deja vivir en la culpa. Sí, anoten también esa imagen mental. Y es un padre que no te deja vivir en la culpa. Ah, Maestro Jesús, es igual a la parábola que nos contaste sobre el hijo pródigo. Sí, exactamente eso. Pero también nosotros debemos tener un comportamiento, también perdonamos a las personas. ¿Puedes guardar esa imagen mental en ti? Así, yo puedo perdonar también. Y nada de lo que está hecho en el mundo es hecho por manos del hombre. Todo es por Dios que provee. Entonces, permítenos tener nuestro pan. Entonces, esa gran visualización nos permite comprender que Dios es grande. Sí, Dios es muy grande. Ahora que ustedes lo comprendieron, entonces hagan como yo y comuníquense con Dios. Entonces vemos que el Maestro Jesús entrega una imagen mental de todo este proceso, de cómo es, de su relación con lo divino, entregando un sentimiento, enfocándose con su voluntad y trayendo una imagen mental también para nuestra vida. Entonces, el fundamento en todo esto es justamente eso. ¿Qué precisamos? De sentimiento, que sería el combustible emocional.
Necesitamos la voluntad, que sería el timón a donde nosotros nos estamos direccionando, y el pensamiento, que sería el vínculo transmisor. ¿Y por qué tiene que ser en una forma de visualización? No existe otra manera de hacerlo. Nuestro inconsciente, según la psicología, funciona a través de imágenes, de símbolos. Grandes psiquiatras, psicólogos como el mismo Freud, Jung, investigarían los sueños, investigarían los símbolos, los arquetipos, y todos los arquetipos son lenguaje simbólico. Y este lenguaje simbólico es fílmico, es cinematográfico en el sentido que nosotros debemos visualizarlo. Y cuando nosotros lo visualizamos, vamos a tener mayor conexión. Lo mismo que sucede cuando nosotros pensamos mal. Cuando nosotros estamos indispuestos, nos pensamos mal, estamos tristes, miramos la escena completa de aquello desagradable que nosotros vivimos. No solamente pensamos, sino que le vemos a la persona con la que discutimos y comenzamos internamente a discutir con la persona. Comenzamos a pelearnos con esa persona, le vemos, sentimos. Entonces, también es una oración y por eso a veces nos va como nos va, porque tenemos conexión profunda. ¿Sí? En algunas ocasiones sucede que hay personas que dicen, ah, yo tengo mediunidad y yo soy muy atormentado, muy asediado por espíritus de, de baja vibración. ¿Sí? Y me han dicho que tengo obsesión espiritual. Y le pregunto, ¿horas? Y dice, sí, y es peor. Lógico que es peor porque tiene una mala sintonización. O sea, está sintonizado justamente por eso. Hay personas que oran, ay, esta persona no es tan buena, pero yo no quiero hacerle el mal. Y yo deseo que le vaya muy bien para que me deje de molestar porque es una persona tan insoportable que sí, no, no quiero que le mates a esta persona. Mejor que le vaya bien en la vida y que se olvide de mí. Ya hay un sentimiento de rencor, una voluntad de alejamiento y hay una visualización, ¿no? De lo malo que es todo ese proceso, que es toda esa persona. Entonces también cumple con el proceso de oración, naturalmente va a traer todo lo que desea. Y por eso en determinados momentos algunas personas dicen, no, me va a dar la patada, hago la oración, quiero que se aleje el espíritu que no me gusta que esté a mi lado y se me acerca más. Lógico, no está comprendiendo ese autogerenciamiento que tiene, que debe tener. Porque debemos recordar que la doctrina espírita, la filosofía espírita es racional, es una fe racional. Yo tengo que pensar, yo tengo que racionalizar eso, yo tengo que comprender para poder hacerlo. Si yo no lo comprendo, difícilmente puedo dar el siguiente paso. Y es así porque Kardec fue pedagogo en su época. Entonces, una persona dentro de una pedagogía y dentro de un proceso pedagógico, como está instituido toda la codificación espírita, eh, no puede ser algo que sea netamente religioso. Es filosofía con un alcance religioso, basándose en la espiritualidad de cada individuo, esa capacidad de mejora. ¿Y cómo se reconoce un espíritu, a un espírita? Porque cada día desea hacer lo mejor para su propio crecimiento, parafraseando la frase. Entonces, como fundamental, necesitamos sentimiento, voluntad y pensamiento. La neurociencia también todo esto lo ha comprendido muy bien porque, nuevamente, cuando nosotros nos enfocamos en algo, comienza ese algo a moverse. Hay mudanzas internas y existen transformaciones externas también. Cuando nosotros no prestamos atención a nuestra vida, entonces las cosas no fluyen, se mantienen estancadas.
Por lo tanto, la fe sincera viene del sentimiento, de gratitud, de la gratitud. Entonces, la fe viene del sentimiento o se necesita sentimiento para poder transformarlo en fe. Si yo no tengo sentimiento, entonces no tengo el combustible para poder mejorar eso. Si no tengo un sentimiento asociado, entonces va a ser difícil que yo sea grato. ¿Sí? Pero ya vamos a hablar un poquito más de eso con mayor profundidad. En el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 27, dice, la eficacia de la oración reside en la sinceridad del pensamiento y no en la abundancia de las palabras. Nuevamente, pensamiento. ¿Sí? La voluntad. La intención focalizada que canaliza y dirige toda la energía del sentimiento hacia un objetivo claro y definido. Representa nuestro querer firme y decidido, lo que otorga una dirección precisa e inequívoca a cada oración. En obras póstumas vamos a encontrar esta frase: la voluntad es un atributo esencial del espíritu. Con la ayuda de esta palanca, el espíritu actúa. ¿De acuerdo? Entonces la voluntad es una intención focalizada, direccionada. El sentimiento sería ¿por qué? ¿Por qué yo quiero esto? ¿Qué sentimientos tengo al respecto de esto y qué es lo que quiero? La voluntad, ya, la intención, esa es la meta. Sí, quiero estar allá. Y el pensamiento es el vehículo. Entonces el pensamiento es una fuerza real, tangible, y se propaga en el universo. Y es el medio de transporte del fluido cósmico universal. Es una sustancia primordial y nos conecta con todos los seres. ¿De acuerdo? Entonces allí tenemos conexión absolutamente con todos. En la Génesis, capítulo 14, así como el aire es el vehículo del sonido, el fluido universal es el vehículo del pensamiento. Entonces, cuando nosotros somos capaces de entenderlo, visualizarlo de alguna manera, nosotros somos capaces de llevar esa línea de pensamiento a ese punto que es importante. Y tenemos 3 propósitos dentro de la oración, como lo especifica en el libro de los Espíritus. Y en la pregunta 653, la oración tiene por objeto la alabanza, la acción de gracias y la súplica. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? Raquel. Sí, a mí me ha costado mucho entender, bueno, de hecho creo que todavía no lo entiendo del todo, lo que constituye el pensamiento, o sea, el pensamiento no, el fluido universal, o sea, cómo es, cómo funciona. Eso me resulta un poco abstracto. Ya. ¿Qué significa? Pensemos así, es una tela que une absolutamente a todo, ¿sí? Es como el mar.
Ujú. Y cuando tú piensas, es un barquito que es capaz de fluir sobre ese mar. Entonces, solamente con esa imagen mental, ¿no? El fluido cósmico universal sería el mar. Y tus pensamientos, tú eres un barquito que fluye a través de ese mar para llegar de un punto A un punto B. Entonces nos conecta a todos. Es como un canal. No, No, más como un mar. Piénsalo en el mar. Piensa en el mar. Piensa en el mar y un barco Mm, que va desde donde tú estás hasta Grecia, mm. ¿sí? Entonces el mar es el fluido cósmico universal. Es algo que nos permite navegar, ¿sí? Conectarnos. Conectarnos todos, o sea, seres Todos, humanos, animales, todos. plantas, o sea, todos. Planetas, planetas extraterrestres, todo, todo, absolutamente todo, O sea, el medio por el que estamos conectados. ¿sí? Mm, Vale, me sigue costando un poco, pero Por eso, piénsalo como el mar. Es así. Ujú. Vale. Y yo, o sea, el pensamiento, comentaste antes que el pensamiento se mueve, por así decirlo, se conecta por medio del fluido universal, fue lo que dijiste, ¿no? Se conecta a ese fluido universal, forma Ujú. parte de ese fluido universal y ayuda a llegar a donde nosotros queremos. Vale, vale, sí, un poquito más. ¿Sí? Gracias. Sí. Sí, van a ir llegando a algunas conclusiones, ¿sí? Van a ir llegando a algunas conclusiones y ahí se va a esclarecer un poquito más. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces tenemos estos tres propósitos. Alabar, agradecer, pedir. ¿Sí? Que este es otro eje de todo este proceso. ¿Qué significa esto? Porque tenemos a el grupo de personas de pedir. Entonces pide, 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 pide. Y hay otros que solamente agradecen y hay otros que solamente alaban. Ok, ¿qué significa todo esto? ¿Qué significa alabar? ¿Sí? Significa exaltar lo divino. Es el reconocimiento de la grandeza, de la sabiduría, del amor incondicional. Sí, es un acto de humildad, de amor. Eso ya lo vamos comprendiendo, ¿sí? Pero en la práctica, ¿cómo es esto? Es el reconocimiento de lo que nosotros estamos viviendo. Yo no puedo exaltar a Dios, decirle, Dios, tú eres maravilloso, pero me está yendo de la patada. Soy tan infeliz, las personas son tan malas conmigo. Porque eh, en ese momento nosotros no estamos alabando. Primera cosa, Dios es inteligencia divina, causa primera de todas las cosas. ¿De acuerdo? Dios necesita ser alabado. ¿Qué piensan ustedes? Dios es inteligencia divina. La primera pregunta, ya te doy la palabra, Santiago. La primera pregunta del libro de los Espíritus dice, ¿qué es Dios? No, ¿quién es Dios? Santiago, puedes hablar. Gracias, Juan Danilo. Sí, para mí esto aclara muchísimo la inquietud que yo mencioné al principio, porque para mí la oración siempre ha estado principalmente motivada por el agradecimiento. O sea, en el momento que me siento agradecido, ya tengo un sentimiento. No tengo que
no tengo que decidirlo en ese momento, ya me siento así. Ujú. Entonces me resulta fácil la oración. Esos tres Sí, puntos que tú mencionaste de la oración me resultan también clave, pero con lo que siempre me he encontrado, yo me doy cuenta con dificultades con esto de la alabanza. Pero asimismo me doy cuenta que la alabanza sí resultaba espontánea conmigo, por ejemplo, cuando contemplo la naturaleza o al contemplar un cielo estrellado. Siempre le agradezco a Dios y pienso en su magnificencia. O sea, no he pensado ujú. con eso que le estoy alabando, simplemente lo estoy sintiendo. O sea, también he estado en contra de alabar con palabras, o sea, me suena como forzado, pero alabar en esta forma que tú dices aquí, reconocer la Quiero, infinita grandeza quiero, de quiero Dios que, es clave. quiero que hagamos una cosa. Disculpa, Santiago. Quiero que alguien busque en el diccionario la palabra exaltar. ¿Sí? Ahí pueden googlear. ¿Sí? Si alguien tiene el teléfono a mano, puede googlear y buscar la palabra exaltar, que está No. asociado con alabar. Dice, significa enaltecer, dar mayor valor o importancia a algo o a alguien. Exactamente, dar mayor valor o importancia. ¿Sí? Ajá. También. Dios, al ser Dios, no tiene ego. ¿Sí? Por lo tanto, ¿Dios necesita ser alabado? No. Pero nosotros necesitamos reconocer. Solo Ese completamente reconocimiento es muy importante. lo Es consideramos reconocimiento. Reconocimiento. Yo reconozco que Dios me permite estar en esta casa. y admiramos. Dios me permite tener esta tecnología. Dios me permite estar aquí y con buena salud. Cuando yo reconozco eso, estoy al mismo tiempo entendiendo de que Dios es justo y bueno, Dios es grande. Estoy exaltando porque estoy observando esos atributos que yo estoy obteniendo día con día. Como dijo Santiago, ¿no? Ustedes ven una puesta de sol linda, un amanecer lindo, y también dicen, "¿No? Qué belleza eso, gracias, gracias porque puedo ver, porque tengo ojos para ver eso". Entonces, cuando yo tengo una conexión de aquello que es creado por la divinidad, tengo una conexión conmigo mismo también, entonces yo estoy exaltando lo divino. Jesús dice algo misterioso que después se convierte en muchas religiones en un dogma, ¿no? Cuando los apóstoles no pueden sacar a un espíritu malo de un hombre. Viene Jesús y solamente con colocarse al frente el espíritu ya se va. Y dicen, y van a reclamar los discípulos. Dicen, maestro, hicimos absolutamente todo lo que tú nos enseñaste y no dio resultado. O sea, no nos enseñaste bien o qué fue lo que pasó. Prácticamente en un tono de reclamo. Jesús dice, no, eso es un poquito más complicado. Para eso se necesita ayuno y oración. Ahí se complicó todavía más el asunto. ¿Por qué? ¿Qué significa ayuno y oración? Ayuno y oración son dos cosas bastante íntimas en la vida de una persona. Entonces, ayunar es algo íntimo. O sea, yo dejo de alimentarme y yo siento ese proceso de la falta de alimento. Es algo íntimo, es algo que no está sintiendo otra persona, es íntimo. Y la oración es algo íntimo también, dentro del contexto también religioso de la época que estuvo Jesús. Entonces, vemos que son dos procesos íntimos. Y es este proceso íntimo
Cuando nosotros somos capaces de reconocer que Dios está a nuestro alrededor y que actúa en nuestra vida constantemente, entonces yo estoy exaltando lo divino, entonces yo estoy alabando. Porque no estamos hablando con un ego. Sería terrible. Si ya habláramos con ego, Dios no sería perfecto. ¿Sí? Sería un ego. Y el ego es insaciable. ¿Sí? Entonces, allí nosotros nos alejamos totalmente de lo material. Ah, me está faltando esto para comenzar a introspectar y decir, bueno, gracias Dios porque soy inteligente, pero mismo con mi inteligencia no estoy encontrando la salida para ese problema. Necesito inspiración. Foco, inspiración, voluntad. Voy a hacer mi parte para inspirarme y yo sé que la divinidad me va a inspirar. Allí verdaderamente comenzamos a admirar a Dios con conciencia. Comenzamos a tener una visión consciente de todo. El agradecimiento. Agradecimiento es reconocimiento, nuevamente, reconocimiento consciente de todos los beneficios recibidos, incluso de aquellos que no comprendemos inicialmente. Y ejercitar una gratitud profunda, incluso en los momentos más difíciles. ¿Sí? Y viéndolas como valiosas oportunidades para el crecimiento espiritual. Está bien. Es un poco cliché esa parte. Sin embargo, agradecer una gratitud profunda, cuando yo ya reconozco la acción de Dios en mi vida y que esa acción constantemente está allí, entonces paso a un sentimiento de gratitud. Y la gratitud también comienza con un proceso de identificarnos, de mirarnos. Cuando nosotros nos maltratamos, entonces no somos gratos, porque la gratitud no solamente significa ser ingrato con los otros o hacer el mal al otro deliberadamente, sino maltratarnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que dice Jesús? Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo ¿cómo? Como a ti mismo. Entonces, si no tengo referencia como ese a ti mismo, que tienes que amarte, entonces no puedes desarrollar amor para el prójimo y no puedes conectarte también con la divinidad. Entonces comienza contigo. Y comienza con ese proceso de gratitud al reconocimiento de nuestra propia existencia. Una imagen mental que yo siempre, siempre la utilizo y la cito constantemente también, es que un día yo estaba pensando en el momento en el que Dios me creó. Y si todos nosotros nos ponemos a pensar en ese momento en que Dios nos creó, uno a uno, fue un momento especial, no lo recordamos. Algún día, en algún momento de nuestra evolución, vamos a recordarlo y va a ser una cosa maravillosa. Pero Dios, en un momento, en un instante, nos tomó y nos creó. Se dio el tiempo para observar y Dios ya vio absolutamente todo. Vio el inicio y vio el final. Vio absolutamente todo. Es imposible de comprender en este momento. No nos da nuestra mente, no nos da la visión para hacer eso. Pero un día nosotros fuimos y somos tan especiales que Dios nos tomó, nos formó, nos creó y nos entregó a la vida. ¿Para qué? Para la vida, para ejercer la vida.
Y ejercer la vida es algo muy bonito porque ejercer la vida significa tener un propósito. Ejercer la vida significa eh, ser útil para mí mismo y ser útil también para las otras personas. Ejercer la vida significa servir, actuar, crecer, evolucionar. Entonces, la gratitud comienza cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos y sabemos hacer algo con esto. Sin reclamar, ¿por qué yo soy así? ¿Por qué tengo el cabello así? ¿Por qué digo estas cosas? ¿Por qué esto? ¿Por qué este otro? Cuando salimos fuera de toda esa autoamargura, de todo ese autosabotaje que los seres humanos muchas veces nos acostumbramos, entonces comenzamos a enfocarnos en lo que es legítimo y verdadero y comenzamos a ser gratos. Ahí tenemos la historia de Job, por ejemplo. Un hombre que le pasó todas las peripecias de la vida, se le murieron hijos, esposas, ganado, quedó en la bancarrota, terrible. Y siempre fue grato por lo que él mismo era. Porque una de las fortalezas de Job es que siempre es grato por lo que él mismo es. Entonces, él se coloca, se ve a sí mismo, no se engrandece, no se menora, se le coloca en el lugar justo. Es una historia difícil, es una historia dura. Se ve que pasa por muchas cosas y él siempre se coloca en el momento justo. Y dentro de esta historia, ¿no? Está esta conversación de Dios y, y un demonio que están en la disputa de esa alma. Y la parte luminosa de todo eso dice, sí, puedes tentarla que yo tengo confianza en él. Él se mira, él se aprecia, él sabe quién es él. Y eso hace que logre superar todo eso. Entonces, si nosotros no nos vemos, no somos gratos. Tenemos que observarnos, tenemos que considerarnos, tenemos que generar gentileza con nosotros mismos, porque allí vamos a generar gentileza también con las otras personas. Si nosotros no somos buenos amigos de nuestra propia vida, de nosotros mismos, difícilmente vamos a ser amigos leales con las demás personas. Y eso no nos hace reconocer a Dios. Es una grande muralla. Porque nos va a hacer decir, Dios, entonces, ¿para qué me creaste? Si no sirvo para nada, si no hago nada bien, si mejor sería morirme, ¿por qué mejor no me apagas de la vida? ¿Y cuántas personas no han pedido eso? ¿Por qué no me borras de la vida? ¿Sí? No quiero ni siquiera morirme, sino ser borrado. Entonces no existe gratitud en una persona que vive un conflicto así. Vamos comprendiendo, ¿sí? Entonces, agradecer viene también del reconocimiento de lo que nosotros tenemos, somos y vivimos, y las capacidades que nosotros tenemos de resiliencia dentro de nuestra existencia. Allí tiene sentido. Cuando nosotros reconocemos que sí, hoy día estamos un poquito mejor que ayer. Allí es cuando el capítulo 5 del Evangelio según el Espiritismo dice, agradeced a Dios por las pruebas que os envía, porque son el medio de vuestro adelantamiento. Y puede ser interpretado con que hay una necesidad del sufrimiento.
No, no dice sufrimiento, dice pruebas. Y el ser humano, para ejercer, para avanzar a un escanio mejor, ¿sí? Al siguiente nivel, tiene que pasar algunas pruebas. Necesita salir de donde está. Y ese es el desafío. Esa es la prueba. No dice, tiene que pasar por problemas para que cuando solucione algún día sus problemas, entonces se mejore. No. Dios, agradeced a Dios por las pruebas. Una prueba pasa, una prueba tiene inicio, desenlace y final. Y se aprobó o no se aprobó. Pero finaliza la prueba. Es un desafío. El problema siempre está con nosotros. Una persona que vive un problema va a vivir ese problema toda la vida. ¿De acuerdo? Un desafío es algo que se supera con inteligencia, con fuerza, con entendimiento, con educación. Se supera todo eso. Y la súplica, pedir. Pedir tiene que ver con la confianza. Con la confianza. Y para esto necesitamos pedir correctamente. Confianza filial. ¿Y qué es lo que indica el espiritismo? Pedir valorizando nuestras propias capacidades. Sí, algunas personas piden ganarse la lotería, pero ni siquiera van al puesto de la lotería para comprar la lotería. Entonces carece de sustento, ¿no? Simplemente como un ejemplo. Pero pedir correctamente significa colocarse en el valor de aquello que yo estoy pidiendo. Yo quiero llegar allí. Queríamos pedir realmente. Entonces, yo estoy necesitando de mayor esclarecimiento, de mejores ideas, de más fuerza para poder llegar a eso. Pedido correcto. Entonces, nosotros estamos superando el desafío. Los buenos espíritus y la divinidad nunca, nunca se, se van a hacer que nosotros nos saltemos un desafío. Siempre vamos a pasar por el desafío. Es como si una persona quiera correr una maratón sin entrenar nunca. Valor, paciencia y Sí, resignación. tendrá que hacer un poco de ejercicio, aunque sea ejercicio de respiración para poder correr algo, ¿no? Sí, ejercicios de elongación para poder hacer algo, para no acalambrarse, hidratarse, algo deberá hacer. Entonces, si nosotros queremos llegar a un lugar, entonces debemos pedir correctamente qué es lo que nosotros estamos necesitando. Dos, intención. Es que yo necesito tranquilidad. Ok, necesitas tranquilidad. Entonces, vas a tener soluciones donde tú vas a tener que ser más asertivo o asertiva para poder colocar ahí límites en las personas que no te dejan tener tranquilidad. Y vamos atrayendo. Y vamos atrayendo eso. Entonces, vamos comprendiendo que también nos necesitamos ver.
porque hay ese componente espiritual de co-creadores, como mencionaría el propio Jesús, sobre nuestra vida. Entonces, si no tomamos ese papel de co-creadores, siempre vamos a vivir de una forma inconsciente. Y la intención, ¿sí? Y la intención sería, ¿cómo nosotros podemos superar eso? ¿Cuáles son los elementos que la divinidad me podría dar para poder avanzar a esto? ¿Sí? Estamos desglosando la oración y es todo un proceso, por eso es transformador la oración. La repetición no es transformadora. Ya el ejercicio de la oración puede ser transformador. Entonces allí nosotros vemos que existe valor, paciencia y resignación como puntos esenciales de la vida de una persona, entendiendo que valorizamos exactamente lo que es y lo que tenemos. Tenemos paciencia, ¿por qué? Porque vamos a saber cuándo actuar y cómo actuar. Y tenemos resignación porque podemos ser flexibles y mudar nuestra forma objetiva de mirar las cosas. La oración está funcionando allí. Entonces, la oración para ser verdaderamente eficaz tiene que estar respaldada por nuestras propias acciones que sean coherentes y decididas. Si nuestra vida no es coherente con nuestra oración, entonces tampoco, no va a funcionar. Y el auxilio espiritual viene a potenciar todo nuestro esfuerzo personal y no a reemplazar. Fortalece todo nuestro ejemplo, todo nuestro esfuerzo. Este es el principio eterno. Buscad y hallaréis. ¿Sí? Es una máxima. Si buscas, vas allá. Si nosotros comenzamos a buscar por medio de la oración, lo divino, aquellos recursos, vamos a hallar esos recursos. Llamad y se os abrirá. Si nosotros nos acercamos conscientemente, entonces vamos a ser también atendidos. Es así que constantemente estamos llamados a actuar, estamos llamados a esa acción. Y allí un lema que no es bíblico, pero hace parte del vocabulario espírita principalmente y del mundo. Ayúdate que el cielo te ayudará. Y naturalmente es así. La coherencia es fundamental. ¿Sí? Encontrar los recursos son muy importantes. ¿Sí? Paciencia no es una palabra pesada, nada de eso. Paciencia nos indica cómo deberemos obrar y en qué momento deberemos obrar. Eso significa paciencia. Paciencia no significa cerrar la boca y aguantar todo, sino cuándo decirlo y de qué manera decirlo. Por lo tanto, la oración nos inspira, nos fortalece para nuestro trabajo diario, para nuestra reforma íntima. Y es así, de la manera como lo estamos viendo en este momento, que la oración nos permite realizar esa reforma íntima. No más repeticiones. No más colocarnos y explorar todo el mundo espiritual pidiendo a todos los buenos espíritus para que nos auxilien, que no está mal. Pero nuestra obligación es para con Dios. Jesús nos enseña, cuando ores al Padre, hazlo así. No dice, ora por mí, o sea, me haces una oración a mí, entonces yo soy cartero en mis momentos libres y como cartero yo voy y le entrego la carta a Dios, entonces después de 8 días útiles, entonces Dios lee la carta y yo vengo corriendo, entonces sábado y domingo me dedico a eso y te entrego la respuesta. No, Jesús abre la puerta para decir,
Tú comunícate con Dios. Dentro de todo ese proceso, de ese sistema cósmico, naturalmente los benefactores espirituales están allí y sintonizan con esas palabras, sintonizan con esos pensamientos en ese mar fluídico y nos auxilian y nos amparan y nos guían. ¿Por qué? Por amor. Pero si oramos al santo, si hacemos el rezo, que también no quiero que se malinterprete, no significa que eso esté mal, pero no es lo que la codificación quiere enseñarnos. Y nosotros somos espíritas, ¿no? Si nosotros fuéramos un grupo de becenderos, ¿no? De personas que hacen limpias profesionalmente, entonces sí, voy a enseñarles el rezo poderoso para quitar mal de ojo. Entonces, vamos ahí, tienen que esto memorizarlo correctamente. ¿De acuerdo? No, no es eso. Estamos hablando de reforma íntima, estamos hablando de comunicación y estamos hablando de comunicación con el espíritu y de acción con los buenos espíritus. Y eso se hace siendo conscientes. Por eso, la oración es una comunicación y conexión consciente con la inteligencia divina. Allí, nosotros verdaderamente ya comprendemos todo. Necesitamos de nuestro corazón con un sentimiento auténtico y profundo. Necesitamos de nuestra mente direccionada con una voluntad y pensamientos correctamente dirigidos. Necesitamos de nuestras manos, de nuestra acción física también, una acción coherente y comprometida para el bien. Entonces la oración se convierte en una herramienta perfecta para co-crear nuestra realidad junto a Dios, no junto a los espíritus, junto a Dios, en compañía de los espíritus. Que a veces el espírita tiene santos, ¿no? Sí, el doctor Becerra de Meneses. Maravilloso, sí, maravilloso. Pero no somos una filosofía de santos. ¿De acuerdo? Entonces, Sheila, y que Manuel, y que André Luis, y todo eso, entonces comenzamos a santificar. No, no es eso. Debemos ser co-creadores de nuestra realidad junto a Dios y en compañía de los buenos espíritus. ¿Sí? Muy bien. Ya sé. eh, concluimos nuestro seminario. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún esclarecimiento? ¿Alguna cosa que, que piensan que podría ayudarles a comprender mejor? Sí, Amparo. Estás con el micrófono apagado, Amparo. Me quedó tan clara, tan clara, tan clara esta explicación. Eh, yo he sido una mujer muy ansiosa. ¿Y qué pasaba? O sea, como a veces no me concentraba, entonces decidí por actuar en oración y de todo el tiempo estar dando gracias a Dios en mi trabajo y en lo que hago. Pero hoy me quedó muy, muy clara la oración. Perfecto, qué bueno. Gracias, Amparo. Juan Danilo, Ajá, sí, hay una cosa, nosotros oramos para Dios, a Dios, sí, pero eh, cuando oramos también decimos, le nombramos a Jesús o pedimos a Jesús.
Ujú. Ahí tengo yo una confusión, no sé. Tal vez La porque me venga oración, toda esta parte de mi vida del catolicismo, ¿no? sí, como dije, hay un sincretismo religioso también en todos nosotros, ¿no? Estamos acostumbrados a que sea así, ¿de acuerdo? El término Jesús salva, ¿sí? No le estamos quitando el mérito a Jesús, ¿sí? Le estamos colocando en la relevancia correcta de la enseñanza de Jesús. Y Jesús nos viene a unificar con Dios, ¿de acuerdo? Él no indica en ningún momento que sea necesariamente a través de él como individuo que la persona llega a Dios. Indica que a través de sus acciones, su comportamiento, su forma de ver, de hacer, nosotros llegamos a Dios. Entonces, es eso lo que nos lleva al esclarecimiento. Entonces, hay que entrar en un entendimiento de que nosotros estamos frente a Dios todo el tiempo y perder el miedo y el dogma de eso porque es innecesario. Mm, Ajá, Isa, sí, o sea, después de escucharte, es como que nos presentaste todo el mapa para entender cómo transitar por este territorio de la oración. Y una de las cosas también que me doy cuenta es que justamente no hay necesidad de ponerle tanta palabra, sino que la oración es un proceso muy reflexivo, muy sí, meditativo y es de pocas palabras. sí, Con, cuando ya se tiene focalizada bien ese sentimiento, ese pensamiento, esa, esa voluntad. sí. Mi recomendación es que ustedes anoten qué es lo que van a orar. ¿No? Anoten, yo quiero hacer esto. Y lo anotan en pocas palabras. Es a este sentimiento que yo me quiero dirigir, es esta meta la que yo quiero hacer, ¿sí? Y esto es lo que yo quiero visualizar. Y van desacostumbrándose de lo otro y acostumbrándose a lo que es real. Entonces, la oración siempre está allí y nos acompaña en todo momento, ¿sí? Porque la oración es una constante. Entonces, cuando trabajo estoy orando. ¿Por qué? Porque estoy consciente, ¿sí? Raquel, Sí, entiendo que hay veces que ni siquiera hace falta utilizar palabras, sino solo con sentirte. exactamente. En Ujú. Estamos hablando con la inteligencia divina, causa primera de todas las cosas. Claro, porque al sentir estamos vibrando, por así decirlo, Sí, y, exactamente. y Allí es una conectando. vibración. Allí es una vibración. Y eso es lo que realmente se conecta, o sea, esa energía, ¿sabes cómo esa Sí, sensación. Ujú. sí, perfecto. Carmita, estás sin micrófono, Carmita. Perdón. Deseaba preguntar acerca de las oraciones, vibraciones que hacemos para todos nuestros hermanos en las listas que tenemos, ¿no? Siempre nos hemos acostumbrado, claro, a agradecer y alabar a Dios primero, pero sí, en segundo plano también está Jesús.
En tercer plano también están los espíritus bondadosos que nos pueden ayudar el momento a conectar esa solicitud, ese pedido hacia Dios. Ahorita, con esto que nos enseñas, ¿cómo nos vamos más o menos a dirigir en vibraciones? No sé, ustedes acaban de pasar todo el seminario, tienen que pensar. Ya, sí, sí. Ujú. Es que hay algo que plantear, ¿no? Cuando nosotros comenzamos este ciclo de workshops, seminarios que estamos realizando, el próximo seminario va a ser sobre el paz espírita. Vamos a hacer toda una exploración. Eso nos va a tomar Ya. un poquito más de tiempo. Va a tener varios módulos y es justamente para salir de todos aquellos hábitos que muchas veces se ve en algunas casas espíritas y que no permiten avanzar necesariamente. Entonces por eso queremos ponerlo en la perspectiva correcta, ¿no? Y en Luz Fraterna es esa la idea. Y se tienen que romper algunos paradigmas también para esto. Entonces ya Claro. sabemos que cuando estemos en la reunión de vibraciones y enviando esas vibraciones para las personas que tienen una dolencia física, vamos a visualizar a personas que estén saludables y vamos a, a comenzar una dinámica que es diferente. Ya. Ujú. ¿Sí? Padre Nilo, Este nos libro va a deberíamos, estar... en esto de Ajá. vibraciones, nos deberíamos preparar antes para racionalizar nuestra petición, claro, estamos pidiendo. Sí, sí, se debería preparar un poco antes y pienso que eso va a ser también de mayor beneficio para las personas y para ustedes también. El espiritismo al final, porque el espiritismo no es una doctrina compleja, no es una filosofía compleja, y tiene la tendencia a ser práctica, ¿sí? Cuando una filosofía solamente se queda en la filosofía es totalmente impráctica. Entonces, cuando nosotros la convertimos en algo práctico y la filosofía espírita es práctica, entonces ahí comenzamos a ver otro tipo de resultados. Entonces, prepárense, pero para eso van a tener que comenzar a racionalizar, salir de lo antiguo y Ujú. comenzar a crecer. ¿Sí? Primero con ustedes y después llevándole también para las otras personas. Isa, Sí, me quedé con esto de que en la oración a la final no es solo sentirlo y no es necesario las palabras, con lo que había dicho Raquel. Y cuando pensé en esta idea fue como, se me hace un poco extraño no hacerlo solo, o sea, hacerlo solo en sentimiento, o sea, necesito la palabra para poder focalizar. sí. Am, pero cuando seas espíritu, Ajá. que es lo que principalmente nos enseña la doctrina espírita, que nosotros, nuestra vida primitiva o nuestra vida primordial es una vida en espíritu, Ujú. ¿sí? Como espíritu. Y cuando ya no tengas las cuerdas vocales, ¿cómo vas a hacer? Bueno, es el pensarla, digo, el pensar la palabra, a eso me refiero, o sea, Eso es visualizar también. racionalizar, o sea, me refiero a no quedarme solo en el sentir, sino que necesito pensarlo, o sea, más allá del vocalizar, ¿no? Sí, sí, necesitas pensarlo y necesitas visualizarlo además de pensarlo. Sí. Esa parte de la visualización es súper importante porque justo la explicación que diste del pensamiento, que es como un niño chiquito que hace berrinche, se va corriendo, es maravilloso porque esté nada, es así. Exactamente, por eso la oración es importante. Ayuda a autogerenciamiento y te ayuda a captar los recursos espirituales. Sin la oración no puedes atender esos recursos espirituales.
No tienes eso. Entonces la oración permite que tú vayas captando todos los recursos espirituales y que a través de eso tú comiences a crecer. Eso es lo importante. ¿Sí? Raquel, ¿quieres hablar? Sí, por favor. Partimos de la base de que hay que, digamos, tener la conciencia que suceda lo que suceda, aunque nosotros no seamos capaces de ver que eso es bueno realmente para nosotros, porque en el momento lo estamos pasando mal. Dios nunca nos va a dar nada que no sea realmente bueno para nosotros, o sea, no nos va a dar nada malo, no nos hace pasar por nada. Entonces, con ese convencimiento, por ejemplo, te doy un ejemplo, ayer Mai necesitaba tiras para la glucemia y no había por ningún lado, o sea, se habían acabado. Y y yo cogí, y cuando fui a la última farmacia, que fue de paso por casa, por la noche, estaba de guardia, cerré los ojos y dije, Padre, hermano, por favor, necesito las tiras para Mai, que a ser posible que aquí estén, ¿no? O algo así fue. O sea, yo lo pedí de pensamiento y de sentimiento. Y las hubo, estaban. No estaban exactamente las que ella necesitaba y las tuve que comprar, pero las tengo. O sea, porque yo tenía la certeza de que sucediera lo que fuera a suceder, estaba bien. O las hubiera o no las hubiera. Pero Sí, sabía que, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, mm, no sé, me sentí, cerré los ojos y pedí con fe, con fe y con certeza. sí, Ujú. sí. ¿Qué sucede, no? Y esto no sé cómo se puede escuchar. Dios eh, no le interesa nuestro bienestar, ¿sí? No quiero que se escuche mal eso, ¿no? Mm, Porque es Dios, no está preocupado por eso. Hay leyes y nosotros asumimos esas leyes. Dios nos ha dado inteligencia, talento y todo para poder aprovechar nuestra existencia. Y cuando hablo de existencia, son todas las reencarnaciones que han venido atrás, adelante y todo eso. Nosotros estamos profundamente viciados por situaciones mentales, ¿no? Viciados por nuestras creencias, por nuestros tabús y todo eso. Y aquellos vicios nos hacen pensar de que, por ejemplo, hay mucho espírita que piensa así. Pasa por algún problema. ¿Yo qué haría en una vida pasada? Debe haber sido muy malo, ¿sí? Sin embargo, está en una buena casa, tiene trabajo, tiene sus hijos, tiene salud y considera que en su vida pasada era muy malo. Si hubiera sido muy malo, entonces estuviese, no sé, en una situación calamitosa hoy. ¿Comprenden? Eh, es solamente un ejemplo, pero tenemos esa tendencia a dejar toda esa carga o hacerlo externo hacia Dios, espíritus y todo eso y no ver nuestra responsabilidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? A la final, tú hiciste la oración, pero te direccionaste, fuiste inspirada para ir a ese lugar y cumpliste tu objetivo. Entonces, eso es una acción divina. Sí, así fue. Esa es una Juan del acción divina. Nilo. ¿Y qué hay con nosotros tenemos nuestro espíritu guía y a veces Ujú. me pasa que o sea, yo tengo la seguridad de que tengo un espíritu guía. Sí, sí, Entonces, también yo converso, le hablo, le pido también, o sea, porque siento que está a mi lado
y en verdad que siento que estoy escuchada. Y, Sí, y- y- sí. y cuando lo hago con una fuerza así, con ese sentimiento, o sea, no por algo vano, sino por un sentimiento así fuerte, eh, pues pasa, ¿no? O sea, suceden las cosas. No sé, dime tú. Sí, nuestro espíritu guía está junto a nosotros, ¿no? Está espíritus bondadosos, mentores espirituales, nuestro espíritu guía está allí. La experiencia orgánica de la mediunidad indica que nosotros podemos establecer contacto con ellos en cualquier momento. Ya. Sí, Mm, eso es lo normal. No estamos hablando de sí. nada sobrenatural. Estamos Ajá. colocando las cosas en la perspectiva cierta, nada más racional, porque la oración científica es muy importante. La oración es un elemento muy importante y cuando sabemos hacerlo, entonces sí, comienza a ocurrir otras cosas en nuestra vida. Pero para algo nuevo tenemos que abrir mano de algo viejo, ¿sí? Ujú, Entonces tenemos que abrir mano de ciertos dogmas para poder comenzar a tener contacto mismo con la divinidad ujú. y salir de lo más terrible que azota a la humanidad, que es la culpa, porque la culpa destruye. Ujú, Y todo ambiente religioso lamentablemente genera culpa, ¿sí? Que eres pecador, porque no haces bien, porque eso no le agrada a Dios, porque esto, este otro, porque viene el espíritu obsesor, y es que te portas mal, te vas antes era el purgatorio, vino el Papa, ya no hay purgatorio, entonces el espírita, como no podía quedarse sin purgatorio, entonces crea el umbral, y ahí en el umbral todos igual se queman, ¿no? Igual tenemos la paila del diablo en el umbral y de ahí tiene que salir del umbral y todo eso. Sí, existen lugares oscuros porque el pensamiento del ser humano también tiene oscuridad. Existe. No estoy Ya. diciendo que no exista un umbral. Y a veces nos echamos la culpa nosotros, cuando hablas ahorita de culpa, nos echamos la culpa por las decisiones que tomamos, pero realmente las decisiones son simplemente decisiones y en torno a esa decisión sucederán otras cosas que serían Y, las consecuencias, ¿no? y- Pero y no por tenemos eso que, las decisiones son buenas o malas. y tenemos ¿Será? que reemplazar la culpa por responsabilidad. La responsabilidad es un poco más difícil que la culpa. La culpa es bien cómoda. Soy culpable, reconozco que soy culpable, que fregué toda la situación y que ya no puedo hacer nada, entonces me quedo aquí sentado con la culpa. Sí, háganme lo que me tengan que hacer, que ya soy culpable. Se acabó. Responsable no. Responsable significa comenzar a actuar de una forma diferente. Ujú, Ser consciente de mis acciones, pedir perdón y cambiar. Accionar de una forma diferente. Por eso la oración es muy importante y no puede ser solamente una repetición. ujú. Que la culpa es como una punición, o sea, y no te deja avanzar, te deja estancado. Claro, claro, entonces la responsabilidad no es así. En la Mm. responsabilidad no te quedas definido como culpable, te defines como persona, como ser humano que está en proceso de evolución, totalmente diferente. Eso es lo que dice el espiritismo, ¿sí? No lo hiciste bien, entonces ¿qué? Tienes que ser responsable de hacerlo bien. Tienes la reencarnación. ¿Sí? Actúas sobre las consecuencias de tus decisiones en una vida pasada, eres responsable con eso, superas eso y continúas creciendo. Va a ser difícil, sí, porque es una tendencia del propio ego, de los propios dilemas mentales. Entonces, cuando alguien nos pega en nuestro ego, ¿qué pasa? ¿Nos gusta? No, nos hace sufrir. Nos pueden quitar cualquier cosa material, ¿sí? Que podemos hasta sentirnos molestos. Ay, me quitaron esto.
pero que alguien toque el ego de una persona, vamos, ahí, ¿quién sufre? ¿Cómo se sufre? ¿Sí? Quitémosle el poder a alguien que está acostumbrado al poder, por ejemplo. No pelea, no sufre, no entra en crisis, entra en crisis. Es así. Por eso nuevamente la acción de la oración bien hecha, consciente, genera una comunicación consciente con la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Nosotros estamos ejerciendo el papel que nos colocó y que nos dio las enseñanzas del Maestro Jesús para decir, ustedes son co-creadores de su realidad. Y ahí comenzamos a vivir algo espiritual y dejamos de ser seres medianamente religiosos para ser seres conscientes de que somos espíritus y que nuestro espíritu está en conexión con la divinidad. ¿De acuerdo?